versículos del 24 al 28. Les pido disculpas, siempre olvido. Usted la que utiliza la nueva versión internacional, nosotros acostumbramos la Reina Valera. Entonces yo voy a hacer la lectura y ustedes me siguen ahí. Amén. 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 Les dice así la bendita, invalible y todo suficiente palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido del camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo de las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Vayamos a ver una primera oración, pidiendo dirección para la exposición de su bendita palabra. Nuestro Padre que estás en los cielos, en este día, tu día glorioso, el día que tú determinaste, en el cual tu pueblo se reuniría cada domingo, como una antesala de aquello que vendrá a ser nuestra eternidad gloriosa en la Sion celestial. Padre, muchas gracias porque hoy por tu gracia me permites exponer tu palabra, sé de mi incapacidad, sé de mi naturaleza pecaminosa, sé de todas las limitaciones que hay en mí como hombre, como persona, pero como tú mismo dijiste a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que entendiendo por tu palabra que no soy yo, sino tú en mí, te ruego, Señor, que me permitas exponer, Señor, con vehemencia tu palabra. No permita, Señor, que mis emociones, que mis razonamientos traten de guiar la palabra, sino que por el contrario, mis emociones y mis razonamientos sean guiados por ella. Ayúdame, Señor, a exponer este precioso pasaje, ponerlo por práctica, y que mis hermanos a la vez, al recibirlo, lo guarden en su corazón. Como dice Santiago, no miren la palabra como un espejo y luego se olviden cómo era, sino que sean hacedores de tu palabra. Te doy muchas gracias, en el nombre maravilloso de Jesús, rogándote que Él, como sumo ejemplo de un verdadero discípulo, nosotros aprendamos de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. El libro de los Hechos es un libro absolutamente maravilloso. En el libro de los Hechos podemos decir que en esencia vemos en él el avance del reino a través de la iglesia primitiva. En Hechos vemos pasajes donde se nos muestra claramente la constante oposición que tiene el reino de Dios. Y muchas veces la oposición no está fuera de la iglesia, sino aún dentro de la misma iglesia. Recordemos el caso de Ananías y Zafira, que eran falsos creyentes, y también vemos oposición de parte de autoridades religiosas, como es el caso del Sanedrín. Pero también vemos verdaderos siervos de Dios parados en la brecha, haciendo frente a aquellos que se han querido oponer y defendiendo su palabra, la palabra del Señor. Vemos también en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, conversiones extraordinarias, como yo creo que todos conocemos la conversión de aquel que perseguía a la iglesia, y luego llegó a ser el apóstol a los gentiles. Como todos sabemos, Pablo. Vemos a Dios haciendo grandes cosas a través de personas pequeñas, insignificantes. Y vemos como el Señor, desde Israel en la antigüedad hasta el día de hoy,
que esto le cueste morir. Y cuando uno se expone ante la palabra con temblor, uno quisiera ligeramente como Pedro decir: Señor, yo nunca te dejaré. Uno quisiera decir: Señor, estoy dispuesto a dar la vida por ti. Pero pienso que uno debe ser prudente y entender que esa capacidad no la tenemos en sí nosotros, sino que esa capacidad nos la da el Señor. Y por eso vemos los mártires que al morir en esos últimos momentos son cantando aleluyas al Señor. Y uno se asombra de cómo ver, hasta en la actualidad he visto por ahí videos de creyentes perseguidos que los prenden vivos, y uno siquiera los ve con una manifestación de entender su vida. En este pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver algunos destellos de lo que es el carácter de un verdadero discípulo. Y el contexto de este pasaje, o sea, el pasaje anterior, nos muestra a Pablo como un varón dependiente absolutamente de la gracia de Dios. Todos hemos escuchado a Pablo decir que sus manos le son útiles para sustentarse, que él ha sabido vivir de una manera que glorifica a Dios en cualquiera que sea su situación. Él decía: sé vivir abundantemente y sé tener escasez. Y él dice que en cualquiera de esa situación Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y aquí en este pasaje que estudiamos hoy, Lucas, que todos sabemos que el libro de los Hechos fue escrito por el médico Lucas, Lucas saca de escena a Pablo y en este momento trae a escena a un nuevo discípulo, a saber, a Apolos. Y en este texto de hoy veremos cómo un verdadero discípulo está dispuesto a ser instruido, cómo está dispuesto a ser conformado a la imagen de Cristo, para de este modo poder presentar un mejor, un excelente servicio para aquel que lo tomó por soldado. Y por ello he titulado el mensaje de hoy: el carácter de un verdadero discípulo. En el texto podemos hallar tres aspectos que sobresalen. Vemos el carácter natural de un verdadero discípulo, y eso está en el versículo del 24 al 26, la parte A. Como segundo punto vemos el carácter de un verdadero discípulo siendo moldeado, versículo 26, parte B. Y como tercero vemos los beneficios que trae un carácter moldeado, versículos 27 y 28. Habiendo anunciado este bosquejo, vamos al desarrollo de nuestro primer punto, que es el carácter natural. El texto sagrado nos narra que Apolos era un judío, pero que era nacido en Alejandría de Egipto, como dice el versículo 24, parte A, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Y es curioso ver cómo los nombres en la palabra también tienen mucho que ver con el mensaje que ella nos trae. El nombre de Apolos significa el que da vida y ahuyenta el mal. Y nos dice la palabra que él provenía de Alejandría, y el nombre de esta ciudad, Alejandría, se debe a que fue fundada por Alejandro el Grande aproximadamente en el 332 a.C. Y se dice que allí, en Alejandría, hubo durante mucho tiempo una gran colonia de judíos que ocupaban 2 de las 5 zonas que componían esta ciudad. Es decir, que más o menos un 40% de la población era judío. Podríamos preguntarnos, por lo que nos dice el texto, ¿por qué el texto resalta tal elocuencia y tanto poder en este hombre, en Apolos? Y si este hombre era tan sabio y tan elocuente, ¿por qué también el mismo texto nos dice que tenía el conocimiento incompleto? El versículo 24 dice que era un varón elocuente, que era poderoso en las escrituras. Así que la respuesta la podemos hallar ahí en la misma palabra,
y yendo a la historia, donde los eruditos e historiadores dicen que los peregrinos judíos acudían a Jerusalén en los días del ministerio de Juan el Bautista y que ellos habían quizás escuchado la predicación de Juan el Bautista. Y quisiera que fuéramos rápidamente a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Versículos del 4 al 6. Lucas capítulo 3, versículos del 4 al 6. Les pido el favor a un hermano que lo haya encontrado para que nos lea estos versículos de la versión que ustedes tienen. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán. Las sendas sabrosas quedarán llanas. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Amén. En la antigüedad, cuando un rey iba a visitar una ciudad diferente a su reino, mandaban un heraldo, y este heraldo iba por todas las calles pregonando y anunciando que el rey de tal o tal ciudad vendría a visitarlos. Entonces la gente, al saber que ese rey iba a venir, salían. Obviamente en ese tiempo no existían las carreteras, entonces ellos empezaban a limpiar los caminos por donde podían pasar fácilmente las carrozas, de manera de que el rey pudiera llegar sin impedimento. Esto es una figura de lo que aquí nos está hablando la palabra en Juan, hablando acerca de que debemos enderezar nuestro camino. Nosotros por la palabra, como dice, sabemos que hemos sido limpiados por la palabra que hemos escuchado. Y como dicen los eruditos, estos peregrinos llevaron ese relato que habían escuchado de Juan el Bautista, de que el Mesías ya había nacido, de que el Mesías ya había sido bautizado y que el Mesías, que Dios ya había levantado el redentor para Israel. Así que él quizás solamente había escuchado esta parte de la vida de Cristo. Él quizás aún no había escuchado acerca de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, donde podemos decir que él tenía ese conocimiento incompleto. O sea, él vino a saber mucho después acerca de la muerte, de la resurrección de Cristo y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, como lo narra en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Así que, realmente, Apolos era un hombre sabio, realmente era un hombre que tenía un conocimiento correcto, pero tenía un conocimiento incompleto. Se dice que Alejandría era la segunda ciudad la cual tenía mayor conocimiento y sabiduría. De hecho, así fue donde se escribió la Septuaginta. Así que podemos entender por el origen de este varón de que era un hombre con bastante conocimiento, y no queda duda de eso. Había sabiduría, había versatilidad natural en aquel hombre, pero como les dije ahora, él solamente conocía lo concerniente al Señor. Como dice el versículo 25, dice: es que había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. La Biblia se refiere al Evangelio como camino del Señor solamente en dos pasajes: este del libro de los Hechos y el que leímos en el Evangelio de Lucas. Y hermanos, un verdadero discípulo no solo debe conocer el camino del Señor, no solo debe conocer cómo caminó su Señor, sino que debe caminar por donde caminó su Señor. Este hombre tenía un conocimiento real y verdadero de Cristo. Y eso lo podemos deducir, aunque el texto no lo dice, lo podemos deducir
por el carácter de este hombre, porque dice la palabra que él refutaba públicamente que Jesús era el Cristo. Este hombre tenía vehemencia y nadie defiende algo que no conoce y menos habla con tal poder de algo que él mismo no ha aceptado. Así que podemos ver en este hombre el carácter de un verdadero discípulo. El versículo 26 dice que él comenzó a hablar por defuera de la sinagoga. Yo creo que todos ustedes conocen el término apologética. Sabemos que apologética, para los que no lo conocen, es la defensa de la fe. Así que este hombre, podríamos decir que en nuestros días sería un buen estudiante de apologética. Era un hombre que tenía los pantalones suficientes como para pararse en una sinagoga llena de judíos y decirles que estaban equivocados. Se requiere mucho valor para uno defender la verdad. Y por eso les decía al principio que esto enlazaba mucho con la enseñanza del pastor, y pensando en dar gracias a Dios porque tenemos pastores bíblicos que defienden y tienen los pantalones para defender la verdad. Este hombre, aunque tenía un carácter presto a las enseñanzas del Señor, como nos lo muestra el texto, este hombre debía ser moldeado y tenía que tener una corrección correcta, valga la redundancia, y al igual que su conocimiento iba a ser completado, su carácter iba a ser moldeado, que es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el carácter siendo moldeado. Y esto lo hallamos en el versículo 26, parte B. Dice la palabra: pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Como les decía, los nombres no aparecen en la Biblia porque todo tiene un sentido. El nombre de Priscila significa anciana, significa sabia, significa que conoce. Y el nombre Aquila significa águila, significa renovación. Si de pronto no lo saben, esta parejita eran esposos. Aquí podemos ver las parejas que el Señor conforma. No había duda de que este hombre de Apolos tenía el don de la predicación. No cabe duda de que este hombre enseñaba diligentemente. No cabe duda de que este hombre enseñaba correctamente lo que conocía hasta ese momento. Pero Priscila y Aquila, al oírlo, identificaron en él a un verdadero siervo del Señor. Y como compete a todo buen cristiano, a todo cristiano verdadero, lo tomaron aparte para corregirlo. Aquí podemos ver también en esta pareja la forma correcta de cómo debemos enseñar a nuestros hermanos. Vemos que ellos no lo avergonzaron públicamente, sino que el texto nos dice que los llamaron aparte y le mostraron más correctamente el camino del Señor. El versículo 26, parte B, dice: pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Como les anunciaba ahora, quizás este hombre solo había escuchado una parte del Evangelio, pero esa parte que él había escuchado la defendía. Y yo me atrevo a decir que desde aquel momento en que aquel hombre aprendió esa verdad, procuró enseñarlo, lo defendió, aunque eso le costara su vida. Él sabía lo que en la práctica nos dice Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que este hombre Apolo, con mucha fuerza, a toda persona que él podía encontrarse en sus caminos, yo puedo asegurar que este hombre enseñaba el camino del Señor. Él sabía que todas las almas
necesitaba la vida eterna. Y sabían que la vida eterna estaba encerrada en Cristo Jesús. Amén. Solo Cristo es esa fuente de vida eterna. Así que la labor de Aquila y Priscila, como buenos siervos, era completar el conocimiento que este hombre tenía referente al Evangelio. Y quiero hacerles también una aclaración aquí. Normalmente en las Escrituras aparece siempre el nombre del varón seguido del de la mujer. Siempre leemos cuando se nos habla Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, aún en el Nuevo José, María. Pero en este texto es curioso que primero aparezca el nombre de la mujer. Y estudiando un poco sobre esto, encontré que los grandes estudiosos, los grandes teólogos y gente que estudia la cultura, porque sabemos que para estudiar un pasaje correctamente debemos ir al contexto cultural. Ocurre que esta mujer, al parecer, tenía más conocimiento acerca de la palabra que su esposo. Y es por ello que la Biblia, en este caso, la menciona a ella primero. Porque si ustedes ven otros textos donde aparecen Aquila y Priscila, y el mismo libro de los Hechos, que aparecen en el orden que Dios siempre presenta al hombre y a la mujer, mostrando de que el hombre es cabeza. Aquí vemos, hermanos, como compete un buen discípulo, este hombre no tuvo de qué jactarse. Dice que él era de Alejandría y podría haber dicho: yo vengo de la segunda ciudad más alta de sabiduría y conocimiento, que van a venir ustedes aquí a corregirme, porque a veces en el hombre, todas las veces en el hombre, a no ser de por la gracia del Señor, hay esa tendencia al orgullo, que no nos gusta ser corregidos, no nos gusta que se nos diga que nos tenemos que equivocar. Pero vemos en este hombre, y a pesar de que venía de Alejandría, acepta con humildad la corrección de esta pared. Y aunque el texto no nos narra esto, lo podemos deducir por el resultado que veremos al final. Y es que el menester de todo aquel que quiera ser discípulo del Señor debe aceptar con humildad cuando lo corrige. Debe luchar contra el orgullo y debe aceptar el consejo de aquellos que aún él considera más pequeños. Porque recuerden lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el más grande? Le preguntaban al Señor los discípulos, ¿quién será más grande en el reino? Y él dice: quien sirva a los demás. El más pequeño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Así que nosotros nunca debemos menospreciar el consejo de una persona, por simple que esta parezca. Puede ser el campesino menos letrado, pero estas personas que han vivido con sabiduría y han llevado una vida recta, tienen mucho más que enseñarnos que muchos que tienen diplomas, pero que solamente tienen inteligencia, más no sabiduría. Porque sabemos que la sabiduría es superior a la inteligencia, porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. De este modo pasamos a nuestro tercer y último punto, que es los beneficios de un carácter moldeado. Y quisiera leerles nuevamente una de las lecturas que hicimos al inicio, Proverbios 1, versículos del 5 al 7. Y quiero leerlo en la versión Reina Valera, para beneficio de todos. Y dice así la palabra del Señor: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría
y la enseñanza. Hermanos, la ley del Señor, como leíamos también ahora, hace sabio al sencillo. Aquella persona que por lo menos ha entendido los principios fundamentales que están en la palabra de Dios, viene a ser más sabia delante de Dios que aquella persona que tiene mucho conocimiento de otras cosas, pero es necio y menosprecia el consejo de Dios. Nosotros como discípulos, como siervos del Señor, debemos cada momento, cada día de nuestra vida, autoevaluarnos y probarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe, si realmente estamos en el reino de Dios, si realmente al venir a la iglesia el deseo que arde en nuestro corazón es glorificar a Dios con nuestras vidas. El mejor ejemplo que podemos hallar lo encontramos en Cristo. Cristo es el mejor ejemplo que nosotros podemos hallar. Alguna vez alguien me decía, ¿cómo puede uno decir que Cristo es el mejor ejemplo de esposo si Jesús no se casó? Yo le dije, está muy engañado, porque la novia de Cristo Es su iglesia. es su iglesia, y Él se entregó por ella, llegando a la muerte de cruz. Así que no me pueden venir a decir que Jesús no es el mejor ejemplo en todas las áreas de la vida que podamos traer a nuestra mente. Jesús es el mejor ejemplo. Fuera de Él no hay otro ejemplo con mayor perfección. ¿Cuán provechoso resulta el aceptar consejos? Hay un dicho popular, creo que todos lo hemos escuchado, dice que el que no escucha consejos no llega a bien. Aquí podemos ver los beneficios que trae el aceptar consejos. Y saben, esos beneficios no solamente nos afectan positivamente a nosotros, sino que afectan positivamente a aquellos que nos rodean. Un padre que recibe un consejo sabio afectará positivamente a sus hijos. En eso consiste el reino de Dios, de que vivamos conforme a la estatura de un varón perfecto, a saber, a la estatura de Cristo. Como le decía, es muy provechoso aceptar los sabios consejos, trae beneficios no solo para el que lo recibe, sino para los que lo rodean. Pero como nos decía el proverbio, la insensatez vaya a aquellos que menosprecian el consejo. Y esa insensatez nos hace tropezar. Aquí vemos que Apolos, un varón de Dios, llega a ser reconocido dentro de la iglesia como un hombre poderoso. Y creo que todos hemos escuchado, hasta en himnos está, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Apolos llegó a ser tan reconocido que aún muchos eruditos llegan a pensar que es posible de que Apolos haya escrito el libro de Hebreos. Ahora, no estoy diciendo que así sea, pero mira el reconocimiento que llegó a tener este varón, que aún muchos llegan a pensar es. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El contexto de este pasaje, aunque no lo vamos a exponer hoy, se da en una división que hubo en la iglesia de Corinto, donde los creyentes empezaron entre sí a decir, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, como si nosotros en la iglesia, la gracia de Dios, empezáramos a decir, yo soy de Julio, yo soy de Sergio. Finalmente, todas las almas son de Dios. Pero lo que resaltamos aquí es el reconocimiento que llegó a tener este hombre. Y más adelante, en la misma carta, en 1 Corintios, en
escribe esto. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí Pablo está refutando lo que había ocurrido anterior. O sea, Pablo les estaba diciendo, ustedes allá se están peleando de quién es Pablo, de quién uno de Pablo, que otro no de Apolo. Y Apolo, si no entendemos, las almas le pertenecen es al Señor, no a nosotros. Él les está diciendo que no se envanezcan. Él les está diciendo que no interpreten las cosas mal. Él les está diciendo que la imaginación del hombre, por su pecaminosidad, muchas veces lo hace desviarse de lo que la palabra enseña correctamente. Y miren que aquí él les dice, aquí en este versículo les dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hermanos, hoy hay miles de sectas que se dicen ser cristianos, desviadas totalmente de la palabra, y eso ha ocurrido precisamente porque no han cumplido con lo que Pablo aquí estaba diciendo. No pensar más de lo que está escrito. ¿Y cuál es la consecuencia de pensar más de lo que está escrito? Que se envanece. ¿No vemos eso hoy en los teólogos de la prosperidad? Que empiezan a decir, el Señor me mostró, el Señor me dijo, y aparecen como unos iluminados superiores que convierten a los fieles como en sus vasallos y sus esclavos, cuando el Señor dice que el verdadero siervo no espera que le sirvan, sino que busca servir. ¿Se dan cuenta lo delicado que es tratar de poner nuestra mente y amoldar la palabra a nuestros pensamientos, cuando nuestros pensamientos deben ser regidos por la palabra? O sea, no es amoldar la palabra a lo que nosotros pensamos, es mirar si lo que nosotros pensamos está alineado con lo que la palabra realmente enseña. La interpretación incorrecta de la palabra lleva a la jactancia, como les decía, y por eso hay esos pastores, inventores de fábulas, soñadores de sueños, que empiezan con nuevas visiones, con nuevas revelaciones, convirtiéndose en doctrinas y mandamientos de hombres. Pero dice la palabra en unas que para ellos hay peor condenación. Volviendo al texto, en el versículo 27, parte A, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Aquí vuelvo, hermanos, a darle gracias a Dios. Uno mira en estas otras iglesias que están desviadas cómo hay un celo por el culto, pero no es un celo santo, no es un celo según Dios, es un celo incorrecto. Esos predicadores temen que se pare otra persona allá y predique, porque llegan a ser más aceptados, más reconocidos que ellos. Es un celo egoísta. Y por la gracia del Señor, en nuestras iglesias vemos pastores dispuestos a que si llega otro varón, que el Señor levanta para que predique su palabra, ellos no tienen ningún problema en sentarse y escuchar. Y eso muestra el carácter de un verdadero discípulo. Amén. No hay egoísmo, no hay vanagloria. Entonces se entiende que el reino debe avanzar, que las almas son del Señor. Aquí vemos en este texto también cómo una buena conducta logra buenas recomendaciones. La conducta, el carácter de Apolos hizo de que sus hermanos lo recomendaran. Miren que el texto dice que queriendo pasar a Acaya, ¿qué le dijeron los hermanos? No, Apolo, no vaya por allá. Dice, los hermanos le animaron, y no solamente le animaron, sino que escribieron una carta, mandándole a los hermanos de la otra iglesia, recomendando a este varón.
y se fueron a pensar, trayéndolo al plano laboral, que a veces muchos que se dicen ser cristianos los despiden de las empresas por negligencia, y enseguida no pueden ni siquiera pedir una carta de recomendación para ir a pedir trabajo en otra parte. Se convierten en una vergüenza para el evangelio de nuestros hijos. Y por eso cada vez que uno estudia la palabra, debe llegar a ella con gozo, pero también con temblor. Y con un temblor reverente, entendiendo. Yo entiendo por la palabra y por el Señor que lo que hoy les estoy enseñando, si yo me desvío, acarreo condenación. Y yo por eso le pido al Señor y procuro poder trazar su palabra conforme a lo que Él ha escrito y a lo que Él ha estipulado. Yo no puedo coger un versículo, sacarlo del contexto y hacer que el versículo diga lo que yo quiero que diga, como hace un en el Evangelio de la Prosperidad, donde utiliza Filipenses 4:19, creo que es que dice que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a lo que quiere su Señor. Entonces tú eres un hijo del rey, reclaman al rey porque tú tienes derecho, porque tú eres un hijo del rey. Cuando Pablo ahí nos está hablando del contentamiento cristiano, leemos más antes, como les decía ahora, él dijo: yo sé vivir abundantemente y sé vivir en necesidad, y mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a lo que quiere. Muchas veces, para nosotros, lo que nos hace falta, literalmente, hermanos, a veces, es aguantar hambre para entender que dependemos de Dios. Muchas veces, lo que necesitamos es una enfermedad que nos aqueje, que no nos deje mover de la cama, para entender que no somos tan fuertes como creemos ser, que somos frágiles, que solamente somos fuertes cuando estamos en Él. Y por eso la palabra dice: dígale, Fuerte soy porque todo lo con puedo. poder del Señor. Amén. El poder del Señor se perfecciona En mi en debilidad. la debilidad. Vemos que estos hermanos no actuaron de manera egoísta, lo recomendaron. Ahora Apolos se dirige a Acaya, y aquí vemos cómo le cumple lo que dice la palabra. Él llega a Acaya a regar lo que Pablo había sembrado. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y cuando Apolo llegó allí, este hombre ya iba con el conocimiento completo acerca del camino del Señor. Porque Aquila y Priscila ya le habían instruido, ya lo habían metido al MIS, le habían dado todas las instrucciones necesarias, ya tenían conocimiento completo y ahora estaban preparados para ir y enseñar a otros correctamente el camino del Señor. Y vemos cómo en el texto se nos deja ver los beneficios de un carácter moldeable. Por eso, este es el punto, lo titulé así. Vemos los beneficios de un carácter moldeable, vemos cómo empezaron a surtir efecto, y vemos cómo no solo trajo beneficio a aquel varón, sino también a sus hermanos. Notemos lo que dice el versículo 27 en la parte B. Dice: y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Se nos aclara aquí que su demostración no se basaba en el conocimiento que él había adquirido allá en Alejandría. Se nos demuestra aquí que la defensa que él hacía no era con base en la cultura que él había adquirido allí, sino que tenía, como compete a un verdadero siervo, que demostrar por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, y yo me pongo a pensar que quizás los judíos trataban de confundir a aquellos recién convertidos, y esto nos hace ver
con mayor profundidad el beneficio que este varón tuvo, que trajo a sus hermanos. Y quiero hacer una corrección también, porque a veces nuestra mente nos lleva a pensar cosas incorrectas. No podemos confundir lo que vemos aquí en la palabra. Por una parte vemos que Priscila y Aquila llamaron a Apolos aparte y le enseñaron a él aparte de que a él le faltaba perfeccionar su conocimiento de la palabra. Y luego vemos a Apolos refutando públicamente. Entonces podríamos decir, pero es que este Apolos sí es. A él lo cogen y me instruyen aparte. En cambio él sí coge y avergüenza a la gente delante de nosotros. Aquí hace la diferencia. Una cosa es dar una instrucción a un hermano. Y eso debemos hacer en privado. Pero otra cosa es defender la verdad. Amén. Otra cosa es enfrentar un error doctrinal. Otra cosa es enfrentar una herejía. Y cuando hay alguien que está enseñando un evangelio que no es evangelio, de frente, debemos desenmascarar a ese falso profeta y mostrarle por la escritura que Jesús es el Cristo. Amén. Así que no debemos confundir estas cosas. Si bien la corrección debe ser hecha en privado de los hermanos, no obstante, las falsas enseñanzas deben ser refutadas públicamente, porque andar en verdad hemos sido llamados. Y como les decía, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Ahora antes de iniciar el mensaje, David decía que pidamos que el predicador no muestre a Cristo. Entonces quizás alguno pueda estar pensando, bueno, Rodrigo, todo lo que has dicho es muy cierto, pero queremos ver a Cristo. Y hermanos, si en una predicación no está Cristo, no es una predicación, porque sabemos que la supremacía la tiene Cristo. La obra de Cristo ha traído a los creyentes el mayor provecho que pueda hombre cualquiera recibir. Y ese provecho es el ser librado de la ira de Dios. Cristo es el mayor ejemplo de humildad y discipulado que podamos recibir. Él mismo nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Él mismo nos enseñó. Y en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Obedecen. Miramos que en este texto se resalta la obediencia. Cristo obedeció para salvar a aquellos que por la gracia de Dios le obedecen a Él. Hermanos, en cada creyente que obedece la palabra de Dios, que obedece la corrección, podemos hallar por lo menos un destello del carácter de Cristo siendo formado en él. La obediencia es el camino seguro hacia la madurez espiritual y hacia la santidad. Escuchaba a un pastor decir que el carnet que identifica a un verdadero discípulo es el carnet de la obediencia. Nosotros debemos ser obedientes. Quien anda en esta senda, en la senda de la obediencia, su propia vida, es un argumento para refutar y demostrar con vehemencia que Jesucristo es el Señor. Dice que las palabras enseñan, pero que el ejemplo arrastra. De nada me sirve a mí decirles lo que les digo hoy, si yo en mi vida lo trato de cumplir. Me convertiría en un hipócrita, al igual que los fariseos, que solamente muestran obras externas, pero mi corazón está corrompido. Como quien dice la palabra, este pueblo con sus labios me honra,
pero mi corazón está lejos de Él. ¿Qué mejor demostración puede haber que un testimonio bíblico respaldado con la palabra? Los hombres, los que son casados, saben que el mayor ministerio que ellos tienen es su propio hogar y sus hijos. Y saben, o deben saber, que los hijos aprenden por imitación. Yo en la iglesia, la gracia de Dios, el Señor me ha permitido hacer parte del ministerio de niños, y yo aquí le enseño a los maestros que le enseñan a niños. Y a veces entro uno a clase, y es lamentable como muchos padres han ignorado el rol. Por falta de conocimiento, no lo digo juzgándolos, no lo digo criticándolos, porque quizás son personas que vienen de otras iglesias donde no se las han enseñado correctamente. Pero vemos a los niños que no quieren acercarse a la palabra. Y uno indagando un poco, se dan cuenta que es que la casa ni siquiera la ven. Así que esos niños, cada día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días. Y de esos 7 días, multiplique cada día por 24 horas. Lo único que ellos reciben de palabra es esas 2 horas que están en la escuela dominical. El resto no reciben más instrucción. Entonces, ¿qué generación se está levantando? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Será que de esa manera la generación que viene sí contará a otros las maravillas de nuestro Señor? Cuando los padres en su casa olvidan el rol de ser ese profeta, por así decirlo, ese pastor en su propio hogar, enseñar la palabra del Señor a sus hijos, que ellos amen su ley, que ellos puedan decir: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Yo creo que el Señor hoy nos está llamando a que nos arrepintamos de todo aquello que hemos hecho que no le glorifica a Él. La enseñanza del pastor Héctor acerca de nuestro pecado, y esta enseñanza acerca del carácter que debemos tener como discípulos del Señor. Las aplicaciones que hallamos en este texto son muchas, pero hoy he traído 3 cortas aplicaciones. Yo pienso que las demás aplicaciones cada uno las puede estar haciendo ahí en su mente, en su corazón, y las debe estar aplicando a su propia vida, por la palabra de Dios. Pero quiero dar 3 breves palabras de aplicación. La primera aplicación: si tú que me escuchas hoy aún no eres creyente, no me mires a mí. Mira la palabra y reflexiona. Escuchamos hace un momento una noticia de una mujer que nos acompaña a ustedes aquí a la iglesia, que perdió a sus 2 hijos. Y eso me hacía pensar, como les digo, la providencia del Señor todo lo había. Esta aplicación precisamente trata de eso. Tú que no eres creyente, reflexiona. Este puede ser el último mensaje de la palabra de Dios que tú estés escuchando. La palabra de Dios dice: ciertamente la vida es neblina
que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y los jóvenes, los niños, creen que la muerte pues, solamente les llega a los viejos. La muerte no tiene edad ni raza. La muerte llega, muchos, aún desde el vientre, mueren. La edad no respeta, la muerte no respeta la edad. Así que reflexiona. Este puede ser el último mensaje que escuchas en tu vida. Y como dice el proverbio, oirá el sabio y aumentará el saber, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No deseches este consejo. Mira a Cristo. Abraza a Cristo. Ven a Él. Y luego, ve y cuenta a otros la grandeza del Evangelio. Como segunda aplicación, a mis hermanos creyentes, la vida cristiana no es una vida de solo conocimiento, no es una vida de solo teología. Tenemos ese beneficio de pertenecer a una iglesia donde se nos enseña la palabra con vehemencia. Pero como decían los puritanos, el conocimiento sin práctica no es más que vano conocimiento. Y ellos practicaban algo que se llamaba teología vivencial, que era vivir lo que ellos mismos enseñaban. Que era Dios permitirnos que nosotros podamos vivir lo que aprendemos de la palabra. Que si por lo menos entendemos un solo versículo, al igual que Apolo, cuando aprendió el camino del Señor, lo vivamos. No desprecien la instrucción. ¿Crees que eres llamado a la predicación? ¿Crees que eres llamado a la enseñanza? Mujeres, ustedes también pueden enseñar a otras damas. ¿Ustedes creen que han sido llamadas para eso? Entonces permitan que también se les enseñe. Miren, no hay mejor maestro que aquel que es buen estudiante. Aquel que sabe ser enseñado, seguramente va a ser bueno para enseñar. Si queremos enseñar, debemos aprender a ser enseñados. Y ser verdaderos discípulos implica también llevar los sufrimientos de Cristo. Dice la palabra de que con Cristo estamos juntamente crucificados. Así que la vida cristiana no es una vida de realización personal, no es una vida de logros personales, es una vida de negación. Y como dice 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice: mas también si alguna cosa padece por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os avergoncéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y dice el versículo 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, y haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y finalmente, quiero traer una aplicación para las parejas. El texto puede que no hable mucho de Aquila y Priscila, pero vemos el acto de la enseñanza de esta pareja, y vemos en ese acto que ellos eran una pareja que cumplían con el propósito de Dios para el matrimonio. Ustedes saben que el propósito de Dios para el matrimonio es reflejar
imagen de Dios. Dice la palabra que hemos sido creados para su gloria. Y los hijos pueden hallar en sus padres el mejor ejemplo de comunión. Así como Dios es trino, el padre y la madre son uno solo. Y cuando los hijos ven esa unidad, ven una imagen correcta de Dios en su propio hogar. Pero cuando en el hogar no hay unidad, esa imagen se distorsiona. Y los hijos van a crecer con una imagen incorrecta acerca de Dios. Aquí vemos en esta pareja, una pareja dispuesta a servir al Señor, a avanzar el reino. Y mientras estudiaba el mensaje yo pensaba que bueno que en nuestra iglesia haya más parejas dispuestas a instruir a otros en el camino del Señor. En esta pareja vemos un gran privilegio que ellos tuvieron. Y miren que Pablo luego habló de ellos en Romanos. En Romanos 16:3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y luego el versículo 4 dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Al parecer, en algún momento, quizás Pablo estaba siendo perseguido para ser muerto. Y Pablo, recordando esto, en Romanos dice que ellos dos pusieron la vida por él. Así que el Evangelio llegó a los gentiles por la obra de Dios soberana, sí, pero también por la responsabilidad del hombre. Y vemos que esta pareja expuso su vida por Pablo. Y hoy nosotros somos el eco de esa obra. Nosotros somos del mundo gentil y el Evangelio llegó a nosotros como resultado de la obra de esta pareja. Vayamos al Señor en oración, dándole gracias.